Vamos a empezar entonces con la sesión de las clases que nos tocan de Picasso para acabar la tendencia cubista, que es bastante relevante. La idea fundamental, recordar que habíamos quedado en esta obra ya de un formato bastante aceptable, 2,5 metros por lado aproximadamente, después de ver los bocetos previos con esa mentalidad cartesiana que había asumido de Francia en cuanto a numerosos apuntes para, con una idea imaginaria, recordando su estancia en Barcelona y en los burdeles de la calle Aviñó, haciendo a veces figuras totalmente femeninas mezcladas con personajes masculinos, otras de forma exclusiva las mujeres, las chicas desnudas, hasta que al final decide hacer esta obra de la que ya comentamos el último día y que se considera el primer cuadro realmente cubista de 1907, que no vio la luz hasta 9 años más tarde porque lo tenía colgado en su estudio, pero que sí fue también importante para otros artistas como Braque, que había llegado también a una descomposición de la forma a través de los planos geometrizados, igual que Picasso, a la vez que Picasso, o incluso probablemente antes que Picasso. Cuando, siendo amigos, se reúnen, Picasso observa unas casas que está haciendo de un viaje que tuvo al Estac y que a partir de ahí profundiza en esa descomposición planimétrica para, bueno, diríamos, catapultar esa tendencia que lleva por nombre cubismo como consecuencia de una crítica que le hace Bocels. Recordar, Bocels es aquel que había dicho de los fieras del color en aquella exposición de Matisse, ¿no? Y que consideraba que el fauvismo surgía precisamente de ahí, de esa terminología. De la misma forma, el cubismo nace de una crítica que hace Bocels sobre una obra que contempla de Braque, de Georges Braque, y que dirá en concreto que destroza o descompone la forma, no le interesa, y que tan solo se centra en formas como bloques cúbicos, y de ahí viene el término cubista. Bien, bueno, pues con ese antecedente y con la obra que ya hemos explicado, recordar simplemente que centra la composición Picasso en estas 5 figuras, de las cuales bebe como referencia de las 2 culturas que le interesan, que son, por una parte, las máscaras africanas típicas de la cultura negra y de la península ibérica con esas formas ovaladas. Recordar que en concreto teníamos figuras ovaladas ibéricas, con referencia a la península, y a las máscaras africanas, pues estas que están mucho más facetadas y distorsionadas como las que habíamos visto el último día. Todo esto en 1907, incluso, bueno, pues mezclando hasta óleo con arena, como estabais viendo, ¿no? Bien, pues a partir de ahí surge estas señoritas de Aviñón que causarán un auténtico furor y a partir del que se catapulta este movimiento artístico como vanguardia absoluta desde esa época de 1907, aunque ya hemos dicho que Picasso pasaría ya a la historia simplemente con ese expresionismo típico de la época azul con Madeleine o de la época rosa ya cuando está con Fernando Olivier, donde surge este cubismo y cómo se va a ir desarrollando, cómo va a evolucionar, como vamos a ir viendo con este resumen. La siguiente obra, por tanto, está fechada pues también sobre esa época, un año más tarde, y aunque Picasso sigue haciendo derivaciones de las señoritas, pero con otras transformaciones, con otros personajes, aquí tenemos un cuadro ya muy relevante por una cuestión. Sigue siendo el cubismo clásico, es decir,
aquel caracterizado por descomponer en facetas, en caras aplanadas las figuras, con cierto interés todavía a través de no totalmente planimétrica, sino una cierta plasticidad, como estamos viendo incluso pues, en el propio rostro o esta nariz, ¿no? Que está poligonal, como un poliedro regular, en fin. Lo que nos interesa en esta obra, y por eso es relevante, es lo que ocurre aquí, entre los hombros. Fijaros qué es lo que sucede. Hay un hombro que está siendo visto de frente, su hombro derecho, con la sisa, etcétera, y el otro hombro está como desarticulado, está como bajado, ¿eh? Y es casi observado como desde abajo, por donde a su vez también recibe el brillo su seno izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que Picasso está evolucionando en esta mujer con abanico, como la titula, en este óleo rápido, fresco, pero está desarrollando una nueva variante del cubismo, y es que transforma el punto de vista en algo relevante por cuanto a que no solamente consiste en descomponer a través de planos geometrizados esa tendencia, sino a buscar una cuarta dimensión. Es decir, no solamente el ancho, el alto o la profundidad, sino la cuarta dimensión, que es el tiempo. Tiempo que determina en la obra el cambio de postura, la posición diferenciada, el movimiento del propio pintor ante un modelo estático sentado en este sillón y que, viendo desde otro punto más alto el hombro, lo baja conscientemente para tener una descomposición, una fragmentación todavía mayor. Por tanto, esta obra, siendo cubista clásica, está en una etapa de transición hacia el siguiente cubismo, que empezará a meter todavía más exageradamente diversos puntos de vista, hasta tal punto que llegará a hacer incluso una auténtica abstracción. Fijaros el cambiazo brutal que tiene de esa forma anterior de la mujer con abanico a este retrato, porque lo es un retrato de su marchante que se llamaba Kahnweiler. El retrato de Kahnweiler se caracteriza fundamentalmente por eso, porque la descomposición llega a una fragmentación tal que con los puntos de vista simultaneados sobre la misma imagen hace de ella un auténtico puzzle, un mare magnum de formas descompuestas que, simplemente viendo alguna parte localizada de la imagen, puede llegar a descubrir el tema, porque ya linda prácticamente con la abstracción. Se está apartando mucho más de la realidad que lo que hacía desde esa etapa cubista clásica. Entonces podemos apreciar, si os fijáis, desde un rostro con la nariz, los ojos, la boca, incluso el bigote. Si nos centramos todavía un poco más en la imagen, estamos viendo desde botones, un chaleco, el fondo del chaleco. Por este lateral estamos viendo hasta una botella encima de una mesa con libros. Y esto que son las manos, los brazos, diréis, pero esto no se parece. Bueno, en el momento en que lo apreciamos en conjunto, incluso podemos determinar hasta los hombros, los brazos, cómo está también sentado, y bueno, pues hay otras naturalezas muertas por detrás, en un fondo que recordar algo muy típico del cubismo, y es la interrelación de la propia figura con el fondo. O sea, la descomposición de la forma afecta a un primer plano y también al último plano. Todos los planos están imbricados para facetar esa figura, tanto de la imagen protagonista como del fondo. Aquí
Obviamente los colores son mucho más suavizados, hay contraste, pero fijaros como una tendencia a la calidez o a la frialdad de las formas, pero con una cierta neutralización. No hay una policromía contrastada y mucho menos fauve, ¿no? Sino mucho más suavizada, porque la imagen es la que realmente prevalece en cuanto a la forma. Es la protagonista, esa forma descompuesta desde diversos puntos de vista, que es lo que caracteriza esta nueva variante cubista que se llama el cubismo analítico, porque está analizando las formas a través de esos diversos puntos de vista. El pintor se mueve alrededor del modelo y está tomando partes de delante, partes de un lado, partes incluso de atrás, y las simultanea de forma concreta en la propia imagen. Bien, esto por tanto es cubismo analítico, pero fijaros ahora cómo Picasso sigue evolucionando. Si esto ya estaríamos hablando de 1910, en el momento en que está trabajando estos puntos de vista diferenciados, también aparece el término de collage. ¿A qué nos referimos con collage? Pues normalmente a papeles tipografiados, encolados, recortes de prensa y muchas veces también como trompe-l'œil, es decir, trampa del ojo, trampantojo. Es decir, que los está pintando, ilustrando directamente esas propias letras de texto sobre la imagen para componer una figura particular, como en este caso el bodegón con la botella de ron. Sin embargo, decimos eso, ¿no? Que sobre los años 1912, 13, 14 va evolucionando y representa ahora un cambio. ¿Cuál es el cambio? La simplificación. Entonces, esta también se trata de una obra de transición. ¿En qué consiste? Bueno, pues que mantiene lo que es la estructura básica del cubismo en cuanto a la descomposición de la forma, pero representa una vuelta a la figura más reconocible. Es decir, ya no va a ser tanto esa descomposición estructural tan analítica, tan desmenuzada, sino que aquí se concreta en las formas para ser reconocibles. Así vemos claramente el sillón, un sillón típico con orejeras, donde se encuentra la figura femenina sentada, posando, igualmente con esa referencia sobre la prensa, con la tipografía pintada muchas veces y otras encolada, pero en este caso pues claramente está ilustrada, y lo más relevante quizás sea lo que aparece en la parte superior, esta cabeza y estos senos. ¿Por qué? Porque siendo una obra de cubismo clásico, por la fragmentación, la facetación de las formas, con la variante analítica, por cuanto a que hay diversos puntos de vista. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, los senos. Si os fijáis, los senos están viéndose desde arriba o frontales y desde abajo. O sea, no es que tenga 4 senos, sino que están descompuestos a la vez desde esos 2 puntos de vista, de más abajo y de más arriba. Y esto, plasmado directamente sobre la obra, hace que tenga una variante analítica en ese cubismo clásico. Pero, dado que ha simplificado la figura para ser reconocible la forma más fácilmente que en el cubismo meramente analítico, es una transición hacia la tercera y última variante, que será el cubismo sintético. Lo vemos sobre todo en este rostro, en esta cabeza. Si os fijáis, incluso cómo desarrolla la cara. No deja de ser más que una banda ligeramente horizontal y otra larga vertical. Esta especie de T tipografiada hace de ojos y de nariz. El pelo ondulado y la simplificación incluso hasta del vello axilar, ¿no? O sea, el brazo está como en alto de la mujer posando y como
se aprecian las ondulaciones de la camisa, que es la que da nombre a la imagen. La mujer en camisa sentada en un sillón, con el drapeado típico de la blusa o el borde festoneado. Los brazos, las manos, muy simplificadas, ya no se perciben ya ni los dedos, pero interrelacionando la propia figura, el motivo principal, con la imagen del fondo del asiento o incluso de la pared y del suelo. La mujer en camisa, por tanto, tiene de los tres cubismos, clásico, analítico y sintético, siendo precisamente una transición hacia la variante sintética que la veis sobre este ya prácticamente collage. Es una obra pintada, pero donde el óleo está trabajado con tintas planas, ya no hay interés por el volumen. De lo que se trata es de que en estos años, ya acercándonos a los 20, la figura, fijaros, sigue descompuesta a través de los planos, parecen recortes, como texturización diferenciada, está equilibrando la composición a partir de esa textura, y cómo los negros y los azules son los que limitan el contraste para que junto a estos claros provoquen una composición equilibrada. La mujer con el collar y el arlequín, como la titula. Estamos hablando ya de un óleo del 17. Y ya esto es el cubismo sintético más puro, cuando, siguiendo con Fernand Olivier, desarrolla estos tres músicos por orden: Arlequín, Polichinela y Fraile. Fijaros que vuelve a esta tendencia simplificada para que sean fácilmente reconocibles las tres figuras enmascaradas, tocando cada uno sus instrumentos musicales, ¿no? Desde el violín del arlequín a el instrumento de viento, ¿no? Como esta flauta, o ya más como el piano del fraile. Entonces, la partitura, la mesa, las sillas en la que están y cómo, bueno, pues las figuras planas están tratando de equilibrar, ahora sí, una gran tendencia cromática cálida para que con estos tonos rojos, amarillos y ocres de diverso grado en cuanto a marrones, oscuros o claros, desarrollen una composición absolutamente simplificada, ¿no? En donde las rectas o las curvas se están tratando de equilibrar mutuamente para organizar esa composición ya de los años 20. Hay varias versiones de los tres músicos. Aquí tenemos una un poco más simplificada todavía y que mantiene esa preferencia entre las texturas, la calidez o incluso ahora ya esa frialdad para contraponer ese equilibrio cromático y compositivo. Fijaros que estos tres elementos figurados están representados con un acompañante. Posiblemente os cueste verlo, pero fijaros qué hay debajo de la mesa. Aparece claramente representado un perro con su hocico, sus orejas, sus patas, su cuerpo texturizado con estas franjas. Es decir, está trabajando el motivo como un pretexto para componer una figuración facetada a través de la planimetría, con tonalidades igualmente planas, salvo estas ligeras texturas del vello, ¿no? Pero que fundamentan un cubismo totalmente sintético, dejando atrás el analítico, pero sin abandonarlo, por cuanto a que hay elementos que pues estén probablemente vistos también desde otros puntos de vista, ¿no? Como pues por ejemplo la mesa, que está tomada desde más alto, de donde está la frontalidad de los tres músicos, ¿no? O sea, no se trata
de una variante totalmente pura porque está influido por sus referencias anteriores, no solamente por aquella simplicidad geométrica de la que había tomado en Cézanne, con recordar la simplicidad geométrica de conos, cilindros y esferas, sino también de esa parte de cubismo clásico, de algún elemento analítico y, por supuesto, simplificando el tema para llegar a esta variante sintética. En estos momentos va a abandonar ya a Fernand Olivier y se junta con otro personaje relevante para él. Fijaros el cambio brutal con el cambio de mujer. Aquí se unirá a Olga Koklova, llegarán pues a casarse. Olga Koklova va a ser una bailarina rusa y va a hacer que en estos años 20, en concreto esta obra es del 21, Picasso retorne al orden. Esto lo hemos visto en algún pintor ya anterior como Gros en el expresionismo. La tendencia estilística del retorno al orden se caracteriza siempre por una vuelta a la figuración, es decir, cuando estamos analizando obras que se apartan de la realidad, bien sean por la síntesis o por el análisis, aquí vuelve a un orden incluso clásico. Por eso a este periodo de Picasso se le llamará periodo neoclasicista. Y aquí, en concreto, hasta el propio vestuario de las tres mujeres nos remiten a la Grecia clásica. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Porque hay una tendencia a la monumentalidad de la figura. Son figuras grandes, muchas veces hasta amputadas. Fijaros los pies o las cabezas. Llegan hasta los límites de la obra o los sobrepasan. Son figuras serenas, hieráticas, bastante rígidas, gruesas, con plasticidad escultórica, es decir, que la volumetría aquí ahora se hace relevante. Y estos cuerpos con estos rostros, pese a la sencillez de la simplificación, vuelven a esa geometría de cilindros de la que bebía a través del propio Cézanne, ¿no? Naturaleza muerta, pintura rápida, óleo sobre lienzo, a partir del que desarrollará unas nuevas variantes en esta etapa en la que está con Olga Koklova. De hecho, pues llegará a tener un hijo con ella, se llamará Paolo, y que también va a pintar, como veremos a continuación. Aquí estamos analizando las flautas de Pan. Son dos figuras, otra vez, grandes, de un porte de figuración no real, por cuanto hay una descomposición ligera en cuanto a el vestuario, en cuanto a los elementos geometrizados de atrás, la orilla del agua y el horizonte entre el cielo y el mar, personajes serenos con esa esculturización de las formas, por cuanto que hay claroscuro, se está pasando de la luz a la sombra de una forma suavizada para potenciar los volúmenes, ¿no? En estos cuerpos casi desnudos como tema clásico. Estamos hablando por ello de neoclasicismo, el motivo fundamental del tema tradicional, pero siempre apartándose de lo que es el realismo clasicista, de lo que es el realismo académico. Aquí hay un neoclasicismo, aunque se percibe incluso hasta pues, elementos de la musculatura, la tableta de chocolate, las formas contrastadas entre los dedos. Fijaros cómo sobresalen los claros siempre a partir de los oscuros y se vienen hacia adelante, mientras que formas rápidamente pintadas, como texturizadas, se van para atrás. Personajes melancólicos, tristes, como teniendo
un pensamiento hacia el pasado, ¿no? Una cierta tristeza de recuerdo. Las flautas de Pan. Bien, y aquí es donde tenemos ya uno de los primeros retratos que hace de su hijo Paolo. Son motivos de interés para Picasso, los circenses, el arlequín. Fijaros, un detalle de trama, con el propio lápiz sobre el lienzo y cómo empieza a trabajarlo, pero lo deja inacabado, es decir, está pretendiendo una vuelta al pasado, a la técnica ancestral incluso renacentista. Recordar cómo el propio Leonardo da Vinci, incluso Miguel Ángel, dejaron inconclusas obras, ¿no? Pues lo toma como motivo fundamental para darle esa mayor frescura, como que está inacabada, ¿no? El fondo iluminado que contraste. O ya una versión mucho más policromática, simplificada, pequeña por la firma, como veis, que muchas veces también está dando información sobre el tamaño general de la propia obra, ¿no? Pues como el boceto para, a partir de él, desarrollar ya un trabajo de un cuadro mayor. Con un óleo, también es óleo, pero ya muy diluido en aguarrás, contrastando los perfiles, los contornos y mezclando los colores para dar entre la calidez y la frialdad también un equilibrio, no solamente compositivo de la forma posando, sino también cromático, estético y estructural. Abajo, otras dos figuras de Arlequín, donde lo que percibimos es al retrato de Paolo y todavía más inconcluso e inacabado ese fondo en el que se percibe el lienzo, las formas esbozadas con las que trabajaría el sillón sobre el que está asentado el personaje. Y esta quiero recordar que estaba en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es una de las obras principales de este Arlequín acicalándose, mirándose al espejo con tonos fundamentalmente cálidos, ¿no? Y pues una obra donde se ve con más detalle el Arlequín, porque aquí los entrelaza con los fríos para potenciar todavía más ese realce de la vestimenta arlequinada y como incluso la transparencia de ese cuello que nos deja ver el fondo. Bien, Olga Koklova, por supuesto, no será la figura definitiva, pero será una mujer que le ocasionará una gran trascendencia pictórica por cuanto a que incluso con el propio lápiz desarrolla figuras en este estilo neoclasicista. No solamente es la pintura, sino el dibujo. En este caso, una obra definitiva de dibujo, no como boceto para otra mayor. Estas dos mujeres se están ajustando en la composición con el contorno, con la mancha rápida, con una apariencia de volumen en esa plasticidad, pero no tanto como el interés de agrandar las figuras. Fijaros cómo incluso la pierna entrecruzada no le aporta ninguna sombra y viene como hacia adelante por toda esa claridad, a diferencia de las otras que sí ya están manchadas, ¿no? O el brazo y cómo se juntan las dos mujeres en este diálogo visual. Bien, lo que decíamos es que Olga no va a ser la definitiva porque habrá más mujeres que, incandilándole, van a provocar cambios en su obra. Los últimos biógrafos de Picasso establecen siempre esa relación. Cambio estilístico de Picasso promovido por el cambio de mujer. En este caso, volvemos a tener una nueva mujer en su vida y pues desarrolla una nueva variación cubista, en este caso pretendiendo la plasticidad escultórica, pero a su vez con la fragmentación de las formas. Tenemos ese típico sillón orejera que tanto le gusta y como en esta lectora
va a descomponer sus formas para provocar esa dispersión entre figura y fondo. Fijaros cómo mantiene esa doble tendencia en el rostro, pues visto por un lado, visto por el otro, y por tanto con esas variantes cubistas de las que hemos descrito cómo se conjuntan en la obra, desde el clásico, el analítico y por supuesto el sintético. Bien, para llegar a, pues por ejemplo, a tener un pretexto para incrementar los puntos de vista. Así Picasso, en esta muchacha ante el espejo, o Venus del espejo, está provocando esa temática, la diversidad de puntos de vista, no solamente con la propia figura que está ante el espejo ovalado, sino que el propio reflejo sobre el espejo está motivando nuevos y variantes puntos de vista. Aquí se percibe claramente uno de los efectos picasianos más típicos. Fijaros en el rostro. Este rostro está caracterizado especialmente porque la figura de perfil en el rostro se junta con una parte amarillenta en el que el rostro estaría siendo visto de frente. Por tanto, visto de lado y visto de frente ya nos obligan a pensar en el cubismo analítico, por cuanto tiene al menos esos dos puntos de vista de manera simultáneamente plasmados en la obra. Pero en el momento en que el reflejo aparece en el espejo, volvemos otra vez a tener otros dos puntos de vista diferenciados. Se une así con la fragmentación, por ejemplo, fijaros en el brazo, cómo quiere estar moviendo el espejo, o incluso hasta el propio fondo de este como damero, donde el color cálido se contrasta simultáneamente con el color frío, el rojo, con el color complementario verde, y cómo contrasta desde rayas hasta mancha, pero no exagera en este caso el volumen, sino más bien la planimetría. Aquí ya no hay tanta plasticidad escultórica, tan solo una leve mancha en la mejilla, pero muy insinuada, muy suave. Entonces, esta Venus delante del espejo es también una obra en la que vuelve a traducir su variante clásica, pero especialmente analítica por los puntos de vista, y simplificando las formas para también potenciar en conjunto ese estilo que denominamos cubismo. Bien, y quería comentaros también otro tipo de obra desarrollada, no tan conocida como la obra clásica de cubismo picasiano, sino como un periodo brutal que realmente se llama de muchas formas. Casi todas empiezan por M. A este periodo se le llama periodo mediterraneísta. También es conocido como el periodo de los monstruos. También como periodo metamórfico o incluso como periodo surreal. Entonces, cuando durante los años 30 se va a viajar por Europa un poco, incluso por Venecia, en estos años 30 convulsos, puesto que no olvidéis que van a ser unos años en los que España va a entrar en guerra y él, Picasso, quedando en Francia, va a estar como exiliado, ya no va a poder retornar a su España natal. Entonces está sintiendo la necesidad de plasmar aquello que le recordaba de Cataluña, del Mediterráneo, incluso en concreto pues en esta etapa estará por Venecia. Bien, los monstruos o el periodo surreal hacen referencia precisamente a esa sensación, por una parte, volumétrica, por cuanto a que obviamente aquí vuelvo otra vez a la plasticidad escultórica, es decir, que son figuras que viéndolas podríamos llegar a
a esculpirlas. De hecho, quizás de las épocas más relevantes de la escultura picasiana va a ser esta etapa donde va también incluso a desarrollar en bronce alguna de estas figuras o muy parecidas, ¿no? Bien, pues está recordando, por tanto, esa luz mediterránea a partir de imágenes como las que estáis viendo, ¿no? Estamos hablando de los años 30, de óleos en lienzo, en este caso siempre motivados por la claridad del mar Mediterráneo y figuras más o menos individualizadas, distorsionadas, deformadas, a veces de manera orgánica. Es quizás, ya digo, una de las épocas de mayor creatividad en cuanto a que no solamente se ciñe a la planimetría cubista, sino que a partir de la geometría va a resaltar todavía, a sobrepasar todavía más ese cubismo, ¿no? Son simplemente para que veáis este periodo en el que Picasso evidentemente ahora ha cambiado de mujer y en concreto ahora estará asociado a María Teresa Walter. Y con María Teresa Walter va a tener otra hija que se llamará Maya. Bien, pues va a servir a veces de motivo pictórico. Aquí vemos una mujer sentada a orillas del mar, también en esos años 30, pero si os fijáis un poco en lo que podéis conocer, aunque hablaremos pues en las siguientes sesiones de ello, de la obra daliniana, pues tiene mucho que ver y por eso también se le ha llamado a esta etapa surrealista, es decir, una mirada onírica, imaginativa, sin la fiscalización de la razón. Aquí vemos otras variantes de monstruos, siempre con esa plasticidad escultórica que nos remite a los relieves, a la propia figuración volumétrica. En este caso, dos personajes, una pareja besándose en la playa, a la orilla de la playa, del mar. Y aquí vemos una variante que le va técnicamente a interesar bastante y es las figuras en la orilla geometrizadas desde este punto de surrealismo monstruoso en cuanto a que la organidad de las figuras, de estos senos redondeados, de estas barrigas, espaldas y cabezas, van a motivar una inquietud por mezclar técnicas aparentemente incompatibles, como son el óleo y el pastel. Si os fijáis, veríais la textura blanquecina en estos cuerpos ocres son trazos de pastel, casi de forma directa, sin extender mucho con los dedos para no suavizar, dado que se percibe la propia trama del lienzo. Contorno a carbón y relleno ya con óleo. Entonces, al final del trabajo con óleo, una vez seco, es cuando aplica el pastel por encima. Entonces, son técnicas incompatibles, pero que lo organiza para no provocar las luces con la propia técnica del óleo, sino que las va a motivar con esta especie de cretas texturizadas para no fundir, precisamente porque con el óleo fundiría el color claro con el ocre. Y aquí lo que le interesa es dar esa sensación de texturización de los cuerpos, ¿no? Como de piel humana o incluso hasta de elefante, si queréis, ¿no? Una texturización orgánica. Fijaros la manera en la que entrelaza las manos. Bien, pues este tipo de figuras ya son de los años de finales de los 30, en concreto de 1937. Y la que más le interesa va a ser esta, porque alcanzará casi 2 metros de largo. Estas dos figuras en la playa es igualmente la técnica de óleo acabada con pastel
en la que se perciben los contornos de carbón, en la que hay esa plasticidad escultórica, donde se entremezclan las formas, desde esta chica, obviamente, sentada en la orilla, a la otra, en la que ya está metida en el agua, jugando con un barquito, incluso denotando esos puntos de vista diversos, como en las nalgas, como la redondez, como incluso el sexo explícito, y hasta un mirón en el horizonte, como quizás pudiera estar como escondido, observando su juego. Y fijaros el pequeñísimo detalle en los rostros, como una especie de U con dos puntitos ya llegan para determinar su cara, aunque sea minúscula como las orejas, ¿no? Bien, pues es por lo que os digo que este periodo mediterraneísta, surrealista, de los monstruos o metamórfico, va a tener en cuenta esos cambios bruscos que van a presagiar el momento dramático de el bombardeo alemán del pueblo vasco, porque inmediatamente ahí retornará a Francia para mantener un enorme lienzo a partir de numerosísimos bocetos que le encargarán los republicanos para una exposición internacional en París. Aquí estamos viendo esos presagios, esas obras preliminares que van a tener mucho que ver luego con el Guernica, aunque en este caso hay una mayor figuración. Recordar que estábamos llegando a partir de esa etapa neoclásica y cómo funde nuevamente otra vez esa plasticidad escultórica a partir de la mitología. Entonces, la idea es que en estos momentos se está enamorando de otro personaje, pese a tener a su nueva hija Maya con María Teresa Walter. Aquí se unirá a una fotógrafa, será Dora Maar. Y con Dora Maar explorará nuevamente una evolución. Será su periodo mitológico, en donde vuelve otra vez a un cierto clasicismo, pero mucho más distorsivo, mucho más desencajado, por cuanto que la temática empieza a tener una brutalidad de esa guerra civil española que tanto le va a inquietar, ¿no? Será recordar, la guerra civil española empieza en 1936, acaba en el 39, aquí estamos en el 37, y cómo a través de la mitología, de los mitos típicos del Minotauro, que es un hombre, pero no exclusivamente humano, sino medio animal, con esa cabeza brutal como de toro, y que, tanteando al vacío casi como ciego, está llevándose un caballo destrozado, con un alarde así como poético en cuanto a esa dualidad entre bella y bestia, ¿no? Y como desde la cueva, con estas manos también contrastadas y expresivas, van a dar ese presagio, ¿no? Como de guerra, como bélico, como de lucha y a su vez de tradición, como la tradición humana está siempre volviendo a la guerra, como será ese motivo, ese momento en el que los propios republicanos le encarguen una de sus obras más conocidas, que será el Guernica, como veremos ahora. Otra de las obras mitológicas en las que volvemos otra vez a ver al Minotauro, en este caso derrotado, fachadas destruidas,
Otra vez el horizonte y pues el mar Mediterráneo con esa luz típica que también es la que envuelve a la propia Grecia. Y bueno, pues todas estas obras de carácter taurino, porque la misma tradición que está manteniendo Grecia con la minotauromaquia, ¿no? Aquí en España surge también con ese carácter cultural entre el típico enfrentamiento del caballo y el toro, ¿no? El caballo que siempre sale vencido por la brutalidad del toro. Y fijaros cómo esa exageración en las formas, con los dientes, con la voracidad del rostro, con la cornamenta y cómo el caballo descompuesto, gritando de dolor, utilizando la misma morfología para las fosas nasales como para los ojos, como la texturización aparece ya con unos trazos rápidos en sentido transversal sobre las formas, sobre el fondo negro, por lo que el propio caballo es atraído, y por la parte posterior aparecen los típicos arcos de las gradas del espacio taurino, ¿no? Bien, la idea es un poco simbólica, aunque Picasso no llegó a decir absolutamente nada del enfrentamiento, de esta dualidad entre el toro y el caballo, sí que sus estudiosos llegaron a encontrar una simbología manifiesta entre estos dos personajes, ¿no? La brutalidad, la violencia del toro hacen referencia al poder, mientras que el caballo siempre como víctima, como resistente, hace referencia al pueblo. Y eso es lo que, junto con las imágenes humanas de dolor, como estamos viendo aquí, con diversas técnicas como la pluma, como lápiz, son diversos estudios sobre el rostro femenino sufriendo que van a dar lugar a los personajes principales de su mítica obra Guernica. Entonces, Picasso aquí lo que está es otra vez asumiendo ese carácter francés típico, cartesiano, casi matemático, en el que no llega un solo apunte ni un boceto para tratar de encontrar la solución que mejor le valga para esa enorme obra que estará expuesta en el 37 y que será el Guernica. Es decir, que en medio de la Guerra Civil Española, en abril del 37, el pueblo vasco de Guernica será bombardeado por la aviación nazi y destrozando prácticamente todo el pueblo, haciendo una auténtica masacre de civiles. Va a ser como un grito de justicia que, con una obra, su mayor obra por supuesto, llegará a medir hasta 8 metros de largo y 3,5 de alto, con la que va a dar publicidad a ese drama humano de la Guerra Civil Española. Fijaros cómo estamos viendo un boceto casi finalizado a lápiz de grafito de cómo estarán los personajes después de estar desmenuzando los rostros de las mujeres sufriendo, llorando, etcétera, y cómo se van a ver desde el toro, el caballo, la mujer con el bebé, gritando, un brazo roto, una espada, en fin, la luz. Bien, son elementos que van a hacer esa composición final del Guernica y que, de una manera resumida, vamos a tratar de analizar. El Guernica es ni más ni menos que un óleo en un enorme lienzo de
cuyo trabajo podríamos extraer dos tipos de lectura. Por una parte, una lectura política, en la que estaríamos diciendo que fue el último exiliado del franquismo, una obra que tuvo que salir de Francia cuando ya había preludio de la Segunda Guerra Mundial, justo después de la Guerra Civil Española, y que cruzó el charco, se fue a Estados Unidos, se mantuvo allí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, y que solo pudo volver a España por dejar en su testamento escrito a Picasso la manera en la que pretendía que retornase a su país natal cuando en España hubiera república. Bien, obviamente en España de momento no hay república, pero lo que sí que se ha constatado era un comienzo, por los años 80 en concreto, creo recordar sobre el 81, de democracia. O sea, una joven democracia a partir de la cual, una vez muerto Franco, pues la ministra de aquellas, creo recordar que fuera Soledad Becerril, pues mandó a sus directores de cultura a Estados Unidos para tratar de negociar su retorno, no a Francia, donde estuvo desde un principio, sino precisamente a España, como haciendo sobreponer aquellas palabras de Picasso, pero en torno a la democracia y no a la república. Entonces, la idea es que convencieron a los americanos para que volviera, incluso con presiones, porque si no iban a armarles un pleito, y pues la obra de esa tremenda longitud se enrolló, se metió en un avión y llegó a España para, pues en un principio, ocupar una derivación del Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro, y bueno, como sabéis que ya está definitivamente asentado en el Reina Sofía, donde es quizás el cuadro mítico y principal. Bien, entonces decimos por tanto que políticamente es eso, es el último exiliado del franquismo, es una manera de simbolizar como ese grito de justicia, de una auténtica masacre que no venía a cuento, por supuesto ni siquiera una guerra y aún todavía menos si es civil, ¿no? Hermanos contra hermanos, parientes contra parientes, unas provincias contra otras, en fin. Sin embargo, lo que nos interesa más desde el punto de vista plástico es la lectura pictórica, la lectura iconográfica, ¿no? ¿Qué representa plásticamente esta obra? Pues aquí vemos, por una parte, fundamentalmente, que es una grisalla, es decir, aquí no hay color y si lo hay es mínimo, desde estos leves azules o violáceos y los negros y fundamentalmente grises, porque la tragedia no puede tener color. Entonces, todo se desarrolla a través de estos grises y en los que los personajes de los que hemos hablado ya simbólicamente, ¿no? Como el toro, el símbolo del poder, un pájaro apenas visible aquí con los contornos y este cuerpo iluminado, como resquicio de esperanza, un caballo relinchando, muriéndose de dolor, alguien sorprendido que sale de una ventana en el instante comienza el bombardeo, alguien quemándose vivo con gestos de dolor, de desesperación otras personas, incluso de impotencia, ¿no? Y hasta, fijaros, el hecho de las luces, como ocurriendo, ¿no?, de noche, pero que nos remiten hasta los interrogatorios nazis, ¿no?, cuando les ponen las bombillas sobre las caras, los rostros y no dejan de torturar y de preguntar.
también la desesperación de una madre con su hijo muerto, en fin, un auténtico drama visual que plásticamente diríamos tiene varios estilos, por lo menos 4. Por una parte el cubismo, obviamente por la fragmentación en formas geometrizadas, la planimetría, la facetación. Por otra parte, el expresionismo, todos estos rostros que están expresando los distintos sentimientos, desesperación, dolor, sufrimiento, incapacidad, impotencia, etc. Y hasta de los animales. Por otra parte, el surrealismo, dado que viene con María Teresa Walter, con ese periodo surrealista que también está implicado en cuanto a la simbología de elementos como esta espada rota, la flor empuñada, bueno, pues la herradura, en fin. Y, por supuesto, desde un cubismo y un surrealismo, vemos también una cierta tendencia neoclásica. ¿Dónde? Pues en que la estructura principal de la obra se desarrolla a partir de un triángulo, incluso con esta luz, en donde todos los elementos que hay por aquí ligeramente verticalizados, aunque un poco inclinados para dar todavía más sensación dinámica al conjunto, están soportando ese triángulo como auténticas columnas, haciendo un clásico frontón típico griego como de Fidias. Por lo tanto, también hay un cierto neoclasicismo, ¿eh? Por tanto, hablamos de un clasicismo, de un expresionismo, de un cubismo y de un surrealismo plásticos. Con esto creo que queda simplificada la forma de El Guernica a partir de estas tendencias estilísticas que unió en un conjunto Picasso para hablar, o más bien gritar, a la sociedad sobre esta injusticia clamorosa de lo que supone la matanza en una guerra. Bien, y ya para rematar con Picasso, simplemente tener en cuenta este esquema. Este esquema nos ilustra de una forma pues evidente las dos maneras de representación cubista. Ante un modelo posando, el pintor se mueve en torno al modelo para mantener lo que es la simultaneidad de esos diversos puntos de vista en la propia imagen. Esto es un boceto, un dibujo en el que se representa la mujer de espaldas con sus nalgas, de frente, desde abajo con sus senos, y cómo incluso la propia cabeza está siendo vista desde abajo o desde perfil, sobre la almohada y el propio lecho. Aquí estáis viendo cómo son las partes respecto a los diversos puntos de vista que mantiene el pintor. Y después de la guerra vendrá una etapa de calma en la que se va a juntar con otra mujer, François Guillot, y François Guillot le dará 2 hijos más, Claude y Paloma. Bien, aquí vemos nuevas figuras a óleo, de desnudo, femenino. Después de la guerra va a todavía tener esos instantes de dramatismo después del Guernica para llegar a ese momento de paz que vamos a ver a continuación. Antes tenemos aquí un boceto del osario a carboncillo. Fijaros cómo fue desarrollando la propia imagen a carbón, cómo va evolucionando con la mancha, cómo va componiendo para llegar a esto entre también claros, oscuros y grises, cercano al Guernica, pero ya acabada la guerra, ¿no? El osario, obviamente,
de entierros, de huesos, de muertos, y cómo a partir de ahí, en concreto en el 49, ya acabada la guerra, y en el 50, comprometido con el Partido Comunista, le van a seleccionar una serie de obras de palomas, que van a utilizarse como motivo simbólico de la paz para el Congreso Mundial precisamente desarrollado en París en estos años, incluso más adelante, también en el 62 o en el 61. Para este desarrollo de la paloma va a hacer varios bocetos y al final acabará también siendo como un auténtico símbolo, la paloma de la paz de Picasso. ¿Por qué? Porque va a retomar la historia del Antiguo Testamento, del Génesis, donde la sociedad en aquel momento fue castigada con el diluvio universal. El único que se salvó fue Noé y familia en su arca con una pareja de animales, según la tradición, y como cuando una vez pasados los 40 días de ese diluvio que inundará hasta las altas cúspides de las montañas y con la que Dios ha castigado a toda la humanidad por su desmadre, pues suelta Noé una paloma a ver si puede llegar a entender que ha acabado el castigo. Y es cuando regresa la paloma con ese ramillete de olivo en el pico y cuando entiende que entonces ya hay tierra firme y puede desembarcar y comenzar nuevamente la historia, ¿no? La paloma, por eso, va a ser ya un preludio de lo que es la paz como valor simbólico. Y para rematar con Picasso, simplemente hablar de Jacqueline Rock. Fue su última musa, la mujer que le acompañará hasta el final, de la que nuevamente hace versiones cubistas, mezclando todas las tendencias con las que ha desarrollado este estilo, desde el clásico al analítico, mirar el rostro, la mitad perfil blanco y la otra ocre amarillo, y simplificando el tema. Por lo tanto, tenemos las tres variantes cubistas en una misma imagen en el retrato de Jacqueline Rock, que pertenece a esa etapa última de Picasso ya antes de morir. Recordar que lo hará con 93 años y en él se resume todo el siglo de pintura, reinterpretando incluso obras ancestrales míticas como las Meninas. Aquí la vemos otra vez en esta variación simplificada, las Meninas de Velázquez, desarrolladas por Picasso en esta última etapa, o incluso el rapto de las Sabinas, reinterpretará a Rubens en los años 60, 70, finalmente, hasta que muere, y quizás una de sus últimas obras es precisamente este beso de el autorretrato picasiano con su última musa Jacqueline Rock. Bueno, pues casi como que está resumiendo todo ese siglo de pintura en el que las propias mujeres van a ser capitales en su variación estilística, porque en esos momentos va sintiendo nuevas necesidades, variaciones sentimentales que organizarán tendencias diversas, como hemos visto a lo largo de esta monografía. Bien, y ya dejando Picasso, solo nos queda hacer una alusión a Braque, porque recordar, habíamos dicho que Braque pues siguió también ese mismo estilo, incluso a lo mejor fue quien lo inició, y Picasso, contemplando uno de estos cuadros, muy probablemente este, se le encendió la lucecita y dijo, bueno, pues por aquí esto lo puedo desarrollar todavía, potenciar más incluso con personajes humanos y no solo con casas, como este viaducto del Stack típico, que va a ser lo que caracteriza a Braque, por lo menos en su etapa, diríamos, media, porque Braque realmente se inició con el fauvismo. De hecho, tiene una cierta tendencia fauvista
en el color saturado del cielo, ¿no? O de los propios tejados y la vegetación. Es una perspectiva inversa. Recordar que hablábamos de ella también con Cézanne. Igual que Picasso, Georges Braque va a tener un gran interés por la geometrización de Cézanne y la retomarán para crear este cubismo a través de esos bloques de casas que parecen sobresalir del cuadro más que profundizar en los puntos de fuga o en el alejamiento. Aquí vemos otra versión del mismo pueblo, L'Estaque, y cómo incluso las montañas lejanas, el contraste cromático, pero la fragmentación, la disección facetada de las formas, que es lo que da lugar al cubismo. Braque evolucionará también hacia un cierto cubismo analítico, en este caso el bodegón de frutas, con el que trata de representar incluso ya elementos orgánicos, curvos y no simplemente bloques de casas, o como hasta otras curvas como la de la guitarra, ¿no? Esta guitarra desarrollada a través de la descomposición de la forma de manera planimétrica. También otro personaje que va a tener un estilo cubista muy relevante va a ser el propio Gris, y quizás más interesado en la técnica del collage, bien sea propio o, como dijimos, con trampantojo, es decir, pintando como si fuera un papel encolado en la propia imagen y cómo está equilibrando, estructurando las formas en esta composición del desayuno, que es un óleo de los años 15, o en este caso también con una tendencia cromática mucho más suavizada, con estos tonos ligeramente verdosos y ligeramente marrones, pero con una gran sensibilidad descompone oblicuamente estas formas para dar todavía más movimiento a un modelo quieto, como es el propio tema de la botella, del cuchillo, del plato, etc. Y ya acabando, pues eso, simplemente el ver alguna imagen más de Gris, como trabaja los vidrios, las transparencias, la descomposición, cómo hace los equilibrios entre los claros y los oscuros para organizar las formas, en este caso predominando las verticales, las horizontales y las líneas curvas geometrizadas a partir del culo de la botella o del cono del cuello, etcétera, o del propio tapón. O en este caso también una guitarra, que también será un tema muy seguido por estos artistas, en el que pues el propio color y la forma curva orgánica de la guitarra española utilizada para descomponer como protagonista la escena entre los cálidos y los fríos. O el violín y la partitura, pues será ya también un óleo del 16, y en este caso cómo equilibra los negros con los colores cálidos para rematar con esta imagen de la que hablaremos pues en otra sesión, porque se tratará ya de una revisión que harán los italianos de este cubismo, solo que tendrán interés más por el movimiento que por el tiempo, recordar como cuarta dimensión que le interesaba a los cubistas.